Ya estamos terminando hoy el capítulo 15. Estamos terminando hoy el capítulo 15 con la ayuda de Dios. Y el próximo domingo vamos a terminar 1 Corintios con el capítulo 16. Con el capítulo 16. Así que les animo a estar leyendo esto que queda, estar llegando con la lectura bíblica del capítulo 16 de 1 Corintios para la semana que viene. Y a partir de ese domingo voy a estar comenzando una serie nueva, que se llama El peregrinaje a Jerusalén. El peregrinaje a Jerusalén. Y va a ser vamos a tener una especie de predicanza, por decirlo de alguna manera, porque vamos a tener mucho audiovisual. Todas las fotos que ustedes querían ver, bueno, venga los domingos si quiere ver las fotos. Venga los domingos si quiere ver las fotos. Vamos a estar aprendiendo acerca de cómo fue la vida de Jesucristo, los lugares bíblicos, lo que visitó, con las imágenes y quizás algunos videos breves sobre estos lugares. Y los lugares que Jesucristo no visitó, pero que están relacionados bíblicamente a la vida de Jesucristo y al ministerio que Él dejó comenzado en la tierra, cómo sus apóstoles vivieron, cómo fue la vida después de Jesucristo. Recuerden que la Biblia se terminó de escribir, o las últimas cartas, o el Apocalipsis, el último libro, alrededor del año 80 o 90 después de Cristo. Entonces vamos a estar viendo todas esas cosas y relacionando todas esas cosas. El peregrinaje a Jerusalén se va a llamar la serie que vamos a estar viendo. Muy bien, 1 Corintios, capítulo 15. Hemos estado viendo que Pablo viene haciendo un énfasis sobre todo en la resurrección, porque es la clave para que el Evangelio sea completo. Es la clave para que el Evangelio sea completo. No solo la muerte y sepultura de Jesucristo representan el Evangelio, sino sobre todas las cosas, la resurrección de Jesucristo es lo que completa el Evangelio. Eso es lo que completa el Evangelio. Entonces, como estuvimos viendo en las 2 semanas anteriores, Pablo viene haciendo mucho énfasis en esto, en la resurrección. Y comenzando desde el versículo 39, dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Siempre se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pablo está mostrando en este párrafo, en este pasaje, las diferencias entre estas cosas. ¿Por qué Pablo está haciendo la diferencia entre los diferentes cuerpos o las diferentes características? Las diferentes glorias, por decirlo de alguna manera, las diferentes tipos de personas, los diferentes tipos de cosas. Me interesa resaltar, sobre todo, cuando entra al tema específico de la resurrección de los muertos. Dice: se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción.
Cuando sembramos el Evangelio a las personas, estamos sembrando el Evangelio a las personas que están en corrupción del pecado. Estas personas, cuando resucitan, no resucitan en corrupción, resucitan en incorrupción. Si Adán no hubiera pecado en Edén, vámonos bien atrás, al libro de Génesis, capítulo 3. Si Adán no hubiera pecado en Edén, no estaríamos hoy donde estamos y necesitando de esta resurrección. Lo que la Biblia enseña en estos versículos es que aunque morimos y recibimos el Evangelio en corrupción, nuestro cuerpo va a resucitar en un cuerpo incorruptible. En un cuerpo incorruptible. Anhelamos, dice la palabra de Dios también, en otra parte, esa venida, esa resurrección. ¿Sabe? Dice Pablo en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, que yo ya estoy crucificado juntamente con Cristo. Y en el libro de Romanos dice que si morimos con Cristo, ya resucité con Él. Pero yo todavía no me morí físicamente. Pero esa resurrección, esa redención completa que Pablo habla en el libro de Romanos y que también estuvimos viendo, es la que anhelamos, la que esperan los hijos de Dios, la que va a devenir. Así que con el nuevo cuerpo tendremos nuevas características en nuestro cuerpo. Será un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, tal como el de Jesucristo. Dice versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo aún conserva las características humanas. Este cuerpo natural, este cuerpo humano, cuando muere, va a ser resucitado como un nuevo cuerpo. Como un nuevo cuerpo, un cuerpo completamente controlado por el Espíritu. Un cuerpo que va a tener librada de sí, por decirlo de alguna manera, la corrupción del pecado. Porque el pecado ya no se va a enseñorear más de nosotros, como dicen las Escrituras. Como dicen las Escrituras. Dice, versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tal también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Hermanos, Adán fue creado de la tierra. ¿Sí? Dice la Biblia en el libro de Génesis que del polvo de la tierra Dios lo hizo y le sopló aliento de vida. Eso van a encontrar ustedes en el libro de Génesis, cuando habla o describe o detalla la creación del hombre. Entonces, el primer hombre, que también habla Pablo y lo menciona varias veces, sobre todo en el libro de Romanos, a causa de Adán, todos tenemos sus características terrenales. Y a causa del postrer Adán o de Jesucristo, que es el Señor, como dice Pablo acá a los Corintios, heredamos sus características espirituales. Por eso es que nuestras vidas están en constante batalla o en constante lucha entre hacer la voluntad de Dios y vivir como espirituales y hacer nuestra voluntad carnal, corruptible, terrenal. El primer hombre es terrenal y el segundo es espiritual. Entonces, conforme a lo terrenal, así son las personas. Muchas veces esperamos que las personas que no conocen a Dios verdaderamente, porque muchas personas creen que conocen a Dios, pero no conocen al Dios de la Biblia, al Dios vivo y verdadero. Entonces, estas
personas que creen que conocen a Dios, pero que no tienen a Dios viviendo en sus vidas. Tienen características terrenales, la característica de Adán, y muchas veces pretendemos que estas personas se comporten como si conocieran a Dios. Pretendemos que actúen como si conocieran a Dios. El problema surge, por decirlo de alguna manera, cuando los que sí conocen a Dios y los que sí tienen a Jesucristo viviendo en sus vidas a través del Espíritu Santo, se siguen comportando como si no lo tuvieran. El gran problema que tenía la iglesia de Corinto era esto. Pablo les dice al principio de Corintio, de la carta de los Corintios, es que tengo que volver a hablarles como a carnales, cuando debiera hablarles como a espirituales. El problema de la iglesia de Corinto es que estaban tan enfocados en sus vidas terrenales, y tan preocupados en sus negocios, y tan preocupados en tener su relación con diferentes religiones. Recuerden que Corintio, al ser una ciudad griega, con influencia griega y con influencia romana, tenían templos griegos, templos romanos, y mucha de esa influencia, como lo hemos visto, se estaba metiendo en la iglesia. Se estaba metiendo en la iglesia. Y de hecho estaban permitiendo pecados imperdonables, por decirlo de alguna manera, en la iglesia. ¿Por qué? En su afán de que nadie se sintiera mal. En nuestro afán de que las personas no se sientan mal, podemos llegar a bajar los estándares bíblicos. Y lo que Dios quiere es que nosotros cuidemos y enseñemos lo que la Biblia dice. Si la persona se está sintiendo mal, es porque el pecado que está en ella está siendo confrontado con lo que la verdad bíblica dice. Si el hermano se está sintiendo mal de lo que está escuchando, que el predicador está diciendo, quiere decir que hay un pecado en su vida que no está queriendo dejar, y que al ser confrontado con lo que la palabra de Dios dice, se siente entristecido por el Espíritu Santo de estar desobedeciendo la voluntad de Dios. Entonces, conforme a lo terrenal, dice Pablo, así son los terrenales, y conforme al celestial, así son los celestiales. Dice el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos, mire, está en futuro, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso es tan importante que las personas conozcan el Evangelio, porque asistir a una iglesia no te lleva al cielo. Que el hecho de que vos seas un hijo de Dios no va a hacer que tus hijos vayan al cielo. Necesitan nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros amigos que no conocen a Dios, conocer a Dios y tener a Jesucristo viviendo en sus vidas para poder heredar la incorrupción. La corrupción, dice la Biblia, lo leímos ahí, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Mire, volvamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Está Nicodemo, que se vino de noche a escondidas, un doctor, un principal de la ley de los judíos, se viene de noche porque no quiere que lo vean relacionándose con este sedicioso, con este revolucionario Jesucristo, que viene con todas estas ideas raras, del amor y de amar a tu prójimo, y se viene de noche. Y cuando es confrontado por Jesucristo, le dice, es necesario que nazcas de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo nacer de nuevo? Tengo como 70 años, no puedo nacer de nuevo, no puedo ir y meterme de nuevo en el vientre de mi mamá y nacer de nuevo. Jesucristo, en vez de explicarle, le dice, de cierto te digo, que si no naces
¿Cómo? ¿Te acuerdan? ¿Cómo dice? ¿De qué? Agua y espíritu. Y que no naciere del agua y del espíritu no puede, no le dice ahora ver, le dice entrar en el reino de Dios. Necesitamos tener los dos nacimientos. Lo aclara en el versículo siguiente. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todas las personas nacemos de la carne. Nuestra mamá nos trajo al mundo. Tenemos un nacimiento físico. Pero necesitamos este nacimiento espiritual. Las personas, si no nacen de nuevo espiritualmente, arrepintiéndose de sus pecados, entendiendo que son pecadores, y pidiéndole a Jesucristo perdón por sus pecados, y pidiéndole que venga a vivir en sus vidas, no tienen la incorrupción en sus vidas, que se las da Jesucristo, viniendo a vivir y a morar en sus corazones. Y la corrupción no les deja entrar en el cielo. Miren, Pablo les dice en versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo le está adelantando a los corintios algo que va a pasar que todavía no pasó. La venida de Jesucristo. Cuando Jesucristo venga, lo primero que va a pasar es muertos en Cristo resucitando. Lo siguiente que va a pasar, haga así conmigo. ¿Cuánto dura un pestañeo? Nada. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. Van a pasar tantas cosas tan rápido que muchas personas van a estar tremendamente desorientadas cuando esto pase. Pero a lo que voy, para quedarme en el texto, es que los muertos serán resucitados incorruptibles, ya no en un cuerpo que hace ruido en las rodillas, como dice hermana Pau, pastor, ¿te hace ruido en las rodillas? Sí, me hacen ruido en las rodillas. Me duelen las rodillas ahora. Está viejo el pastor, se le están gastando las rodillas. No en un cuerpo que se le caiga el pelo, que se queda pelado, no en un cuerpo que tiene problemas de estómago, un cuerpo incorruptible, que no envejece más, que no se deteriora más, un cuerpo glorificado. Y los que no hayan muerto van a ser transformados. Si llega a venir el Señor y nosotros estamos acá, los hijos de Dios, sus cuerpos, el hermano Dani me decía hoy, estoy recontrahinchado, se te va a ir toda la hinchazón, hermano. Te van a dejar de doler las manos, los pies, los tendones, vos me decís, tengo todos los tendones así. Bueno, todo eso se va a solucionar en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Esa es la transformación que va a ser imputada o puesta a nuestra cuenta porque Jesucristo resucitó. Porque Jesucristo resucitó. Porque dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Como ser humano tengo fecha de vencimiento. Dios sabe cuándo es mi fecha de vencimiento. Dios sabe que va a llegar un día en el que, si Él no viene antes, me va a decir, hijo mío, hasta acá llegaste. Mi cuerpo mortal va a dejar de funcionar. Pero mi yo, por decirlo de alguna manera, espiritual nunca muere. ¿Por qué? Porque mi vida está unida a Cristo. Está atada a la resurrección de Jesucristo. Entonces yo no puedo morir. Pablo espiritualmente no puede morir. Un hijo de Dios espiritualmente no puede morir. Pero lo que va a pasar en ese momento es que todo mi cuerpo espiritual y mi cuerpo terrenal va a ser vivificado de manera inmortal.
¿Jesucristo está viviendo como un espíritu en el cielo? No, corporalmente. Él se fue al cielo con su cuerpo humano. Vive en el cielo con su cuerpo humano. Es muy importante que entendamos esto. Dice 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Esto está en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, en el capítulo 25, versículo 8, dijo estas palabras. Pablo está citando palabras del profeta Isaías. Si usted quiere, anote y búsquelo. Va a ver qué está ahí. Dice, el profeta Isaías profetizó miles de años antes que naciera Jesucristo que Jesús iba a vencer la muerte. Esa derrota de Jesucristo a través de la resurrección es lo que nos va a dar este cumplimiento, esta inmortalidad dada a nosotros. Y vamos a poder decir en este momento quizás estas palabras que dice Pablo en versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Qué gozo que vamos a poder tener los hijos de Dios de burlarnos, por decirlo de alguna manera, como lo está haciendo Pablo ahora, de la muerte! Darnos cuenta de que realmente, mire, ahora quizás usted pueda decir o tener en algún momento una cierta duda de que esto sea así. Pero cuando usted comprueba personalmente que algo es cierto, usted se puede regocijar porque usted lo tiene comprobado. Cuando suceda esto, hermanos, lo que va a venir a nuestros corazones es esto, es gozo, es regocijo de saber y comprobar que Jesucristo, el cumplimiento, mejor dicho, de lo que Isaías dijo y de lo que Jesucristo prometió a nosotros, sus discípulos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cuando un hijo de Dios muere, lo que debería haber es regocijo. Hay tristeza, ¿saben? Mi suegra falleció hace muchos años. Juli era chiquita. Y gracias a Dios, Él había perdonado sus pecados y la había salvado. Y en el velorio, en el velatorio de mi suegra, había muchos familiares que estaban llorando, porque ellos decían que no la iban a ver más. Y se sorprendían de que nosotros estábamos tranquilos y además diciéndoles, pero sí podés verla, a través de que conozcas a Jesús como tu Salvador. Vas a poder volver a verla. No podían entender la paz que teníamos en medio de semejante tristeza. Nos entristece cuando un hijo de Dios muere porque sabemos que por un breve periodo de tiempo no lo vamos a ver. Pero hablamos con Liliana que nos cuesta entender la eternidad, ¿no? Como tenemos una percepción de que todo tiene principio y fin, por ahí nos cuesta pensar en algo que no se va a terminar nunca. Sí, hace un breve periodo de tiempo que dejamos de disfrutar de la loca compañía de mi suegra, que era bastante loca, loquita, pero loquita, bueno, una loca linda, despistada, un personaje. Si quieren saber más o menos cómo era mi suegra, ahí la tienen. Pau es casi un clon, vamos a decir, de lo que era Elia, o Negucha, como le decíamos. Era un personaje, que vos estás hablando de algo, por ejemplo, ella salía con cualquier cosa que no tenía nada que ver. Y vos te quedabas mirándola, como dice Mili, ¿en serio?
saber que en un poquito de tiempo la va a ver por toda la eternidad. Y va a poder disfrutar de ella por toda la eternidad. Esperemos que esté no dándole problemas al Señor en el cielo. Dice versículo 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pablo aclara a través de este razonamiento lógico por qué está la muerte. La muerte está por el pecado. ¿Y cómo llega la convicción del pecado a nosotros? A través de la ley. ¿Qué es la ley? Hablamos ayer. La ley son los mandamientos. No, ayer no, el viernes. La ley son los mandamientos. Los 10 mandamientos Dios los dejó puestos para que entendamos que somos pecadores y que no podemos cumplirlos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días. Si pudiéramos hacer eso, seríamos Dios y no tendríamos pecado. Entonces, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, entonces el pecado se muestra a través de la ley. Pablo ahora va a dar gracias. Pablo ahora va a dar gracias. Dice, mas gracias sean dadas a ustedes, hermanos de Corinto. No. ¿Qué dice? A Dios. ¿Por qué damos gracias a Dios? Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene sentido en nuestra vida solamente a la luz de que Jesucristo esté o no viviendo en nuestras vidas, a través de su Espíritu Santo. Todo el Evangelio tiene sentido a raíz de que Jesucristo vivió entre nosotros, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Es lo que da sentido a toda nuestra vida. Nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, no se basa en cumplir un sistema de reglas, un sistema de normas, sino se basa en nuestra fe en Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que, dice Pablo, y termino con esto, hermanos míos amados, les comparto esta exhortación, hermanos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, fieles, no se muevan, permanezcan, estar firmes y constantes. Estamos viendo en la escuela dominical terminamos de ver en la escuela dominical acerca de que Pablo le dijo a Timoteo que encargara a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La principal característica es que sea fiel. Primero tiene que ser fiel. Después tiene que ser idóneo. Si es idóneo pero no es fiel, no funciona. Tiene que ser fiel para llegar a ser idóneo para enseñar a otros. Entonces, la principal característica del Hijo de Dios es estar firme, siendo fiel, permanecer constante. Y dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. Algo que hablábamos ayer con los varones ahí, mientras estábamos hablando, hablamos de la obediencia. Hablamos de la obediencia. De la obediencia a Dios, de la obediencia a nuestros líderes que nos marcan el ejemplo, de la obediencia a nuestro pastor, de la obediencia a nuestro mentor o mentora. Es un principio bíblico. Firmes, constantes, no inconstantes. La manera de crecer en la obra de Dios tiene una línea de pensamiento. Si yo no soy firme, no soy constante, no soy fiel, no obedezco a Dios, o lo que hacemos a veces los cristianos es tener obediencia selectiva. Obedecemos a Dios en lo que a nosotros nos conviene. En esto sí, en esto no, en esto sí, en esto no, en esto sí. Esto lo voy a cumplir, esto no, esto lo voy a cumplir, esto no. Es como que agarremos los 10 mandamientos y digamos, bueno, el primero sí, el segundo también, el tercero no, cuarto sí, el quinto no, sexto, a lo mejor sí,
Dios puso la ley para que la cumplieran o para mostrarles, pero los judíos tenían que tratar de cumplir la ley. Estaban obligados a cumplir la ley. ¿Saben? Nosotros no estamos obligados a cumplir la ley. Pero sí tenemos que, a causa de aquel que nos amó, y de tal manera nos amó que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, tenemos una obligación por amor, por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. A ese deseo tan grande de que Dios tiene de tener una relación personal con cada uno de nosotros. Es que yo tengo que desear obedecer lo que Dios dice. No hay nada mejor para mi vida, o no debe haber nada mejor para mi vida, que obedecer lo que Dios dice. Firme, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre, no ocasionalmente. La mejor manera de que usted y yo crezcamos siempre es quedarnos bien cerquita de la voluntad de Dios. Sabiendo, miren, esta es la recompensa. Esta es la recompensa. No hay ninguna recompensa mayor que servir a Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabe que mi trabajo en la empresa para la que yo trabajo en Inter Córdoba puede llegar a ser en vano? Pero mi trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. ¿Sabe que su profesión, la que sea que usted tenga, si ese es el centro de su vida, ¿es en vano o puede llegar a ser en vano? Dios nos puso en este mundo, los hijos de Dios, para llevar su mensaje, el Evangelio, mientras vivimos en este mundo. Eso es lo que veíamos esta mañana. Es interesante notar que en el versículo 58 Pablo dice: estad firmes y constantes, creciendo siempre en vuestras vidas, en vuestras profesiones. ¿No? En vuestros trabajos. Firmes y constantes, creciendo en la obra de Dios. ¿Saben lo que es mi trabajo secular? Inter Córdoba es un medio. Es lo que Dios usa para que mi familia tenga lo que necesita. Y es lo que Dios usa para que yo me relacione con un montón de personas a las que les puedo hablar del amor de Dios. Es un medio, no un fin. Mi vida no se trata de ser el mejor jefe de sector de Inter Córdoba, porque esa es mi meta en la vida. Mi vida se trata de ser el mejor discípulo de Jesucristo, que hace discípulos de Jesucristo, que predica el Evangelio, que anima a las personas, que ayuda a las personas a crecer en la obra de Dios. De eso se trata mi vida. De eso se trata sus vidas, hermanos míos, amados. Nuestro trabajo en la obra de Dios no es en vano. Nuestro servicio en la obra de Dios no es en vano. Permanezcamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estemos orando para que nuestra obediencia a Dios, nuestro servicio a Dios, no sea selectivo, hermano. Si Dios nos está guiando a hacer algo, que no le digamos, esto sí, esto no. O, si me das esto, voy a hacer esto. El principio bíblico es todo lo contrario. Siempre queremos chantajearlo o coimearlo a Dios. Si vos me das esto, yo te sirvo. Si vos haces esto para mí, yo te sirvo. Dios no es el genio de la lámpara, ¿eh? De Aladino, que usted lo frota y pide. Usted no puede frotar la Biblia y pedirle a Dios que le conceda un deseo. Dios ya estableció su voluntad en la palabra de Dios para que usted la haga.
La oración, principalmente, es para hablar con Dios, y la oración no es para mover la voluntad de Dios en nuestro favor. ¿Ah? Es muy importante eso. Entender que la voluntad de Dios ya está escrita hace más de, o casi, 2000 años, que Dios dejó escrita su voluntad. Y algunos más de 2000 años, algunos textos, en los que Dios dejó escrita su voluntad. Entonces, usted no puede mover la voluntad de Dios. Usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Les animo, hermanos míos, amados,